Bueno, pues lo prometido es deuda. Empezamos ya con este webinar y lo primero de todo queremos daros muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de este webinar, que es Entendiendo el Plan, el CAE, los certificados de ahorro energético, que ahora se está hablando muchísimo de ello. Y antes de nada, por cuestiones de conexión, sí que os vamos a pedir, para que no se acoplen y demás, que por favor sí que os silenciéis los micros. Vamos a tener un apartado al final para cualquier duda, cuestión que os pueda surgir. Y luego, por supuesto, también tenéis el chat, que en este caso os enseño, os digo cómo se llama, que es donde pone PIR, que es preguntas y respuestas. En ese apartado vais a poder hacer cualquier pregunta que os pueda ir surgiendo durante el webinar, incluso preguntas que tengáis ya. Ya os digo, tenemos un apartado al final reservado exclusivamente para ello. Y nada, para empezar ya, lo primero que vamos a decir es que hoy no venimos solamente a explicar qué es un CAE, sino que venimos a explicar qué papel está jugando realmente en los concesionarios y cómo puede esto ejecutar más ventas en vuestro día a día. Y también por qué está generando tantísimas dudas. Y bueno, antes de empezar, quiero presentar al equipo con quien estoy hoy sentada. Carla Martínez, que Encantada. es nuestra responsable de la gestión del CAE. Y por otro lado, a mi derecha, está Sara Sotillos. Buenos días. Que es nuestra gerente de gestión documental. Quizás algunos también me conozcáis a mí, pero bueno, me presento por si acaso. Soy Esther Martín, directora comercial de DealerBest. Y como decíamos, vamos a arrancar poniéndoos en contexto. Y lo primero que vamos a preguntarle, en este caso a Carla, para que nos explique exactamente qué es el CAE y por qué debería de importaros a los concesionarios. Así que vamos a empezar por esa parte tan básica, Carla. Muy bien. ¿Y qué es ese certificado de ahorro energético? Bueno, pues es un documento que acredita que una persona, un ciudadano, ha cometido una actuación de eficiencia energética. ¿Qué es lo que queremos decir? Pues que alguien ha hecho algo que lo que hace es convertir en hacer energía más limpia. A día de hoy, y sobre todo a nosotros que nos dedicamos a la concesión, el que nos interesa es el CAE que hace que cambia un vehículo de combustión por un eléctrico puro. Vale, entonces, una pregunta que te hago aquí ya de entrada. ¿Quieres decir que si el cliente que llega no entrega un vehículo eléctrico, o sea, un vehículo de combustión, no puede acceder al CAE? Efectivamente, solo se genera CAE la persona que comete una actuación de eficiencia energética. El CAE no es simplemente impulsar de eléctricos, que también lo es que dejen de usar combustión para pasarse al eléctrico. Vale. Es ese cambio, esa permuta. Vale, perfecto. Vamos a ir un poquito más. Entonces, ¿qué objetivo tendría este CAE o este sistema de recompensa para los ciudadanos? Por los ciudadanos para que dejen de usar pues combustibles fósiles y se pasen al eléctrico. Este beneficio es económico. Entonces, pues le viene tanto bien al ciudadano como a la concesión porque le impulsa a la venta. Vale. Y una pregunta que tengo, Carla. Entonces, ¿se podría relacionar la venta del vehículo eléctrico también con el híbrido enchufable? No, aquí hay un poquito de trampa. Aunque el híbrido enchufable también, lógicamente, eléctrico, no está dentro de las fichas. A día de hoy el Ministerio ha desarrollado una serie de fichas que se pueden convertir en CAE. A lo mejor os suena también, a lo mejor cuando alguien cambia una lavadora, las ventanas, hay diferentes actuaciones de eficiencia energética que generan CAE. En nuestro caso, la ficha que utilizamos es simplemente cambiar combustión por un eléctrico puro. Quizás, no se sabe, el día de mañana, a raíz de la demanda, entren también los híbridos. Puede... Si cambias uno de combustión por otro que, efectivamente, pero a día de hoy solo es combustión por eléctrico puro. Vale, entonces, por dejarlo bien claro este punto, pero de nuevo insistimos en esto, cualquier duda que surja, ponéroslo por el chat, que aunque si esto no lo habéis visto ahora de primeras, os lo podemos explicar más en detalle, nos podemos sentar con vosotros y no va a haber ningún problema. Pero por dejar esto bien claro, en el Miteco Eso es. hay una ficha. Sí. Esa ficha... Vale, hay una serie de fichas, hay muchas, pero nosotros en la que nos estamos centrando es en la TR050, TR de transporte y 050 porque es el número de ficha, que es la ficha que genera CAE por cambiar un vehículo de combustión por un eléctrico puro. Esa es la ficha que vamos a trabajar y la que a ellos les interesa. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, ahora mismo, Carla, bueno, en este caso vamos a preguntarle esto a Sara, perdón.
¿cuántas operaciones se pueden estar quedando en el camino o en el tintero por esa incertidumbre económica o falta de incentivos que haya claros? Pues es que realmente, tal y como nosotros lo vemos a día de hoy, el CAE lo que empieza es como a posicionarse no como una simple ayuda solamente, sino como una palanca de cierre o más bien como un tipo de motivación para el cierre. Vale, o sea que podríamos decir que el verdadero valor del CAE no es algo técnico, porque esto nos generaría a nosotros más carga administrativa, sino que realmente es algo comercial, valor comercial para el propio concesionario. Entonces el CAE no es interesante por cómo se está tramitando ahora mismo, que se podría traducir en dinero real para el cliente y menos fricción para la venta, es decir, algo positivo. Eso es. Pero realmente ahora mismo lo estamos viendo casi como algo Tedioso ¿verdad? y efectivamente un proceso burocrático más. Vale. Bueno, entonces ahora mismo está claro que si el cliente lo está percibiendo como un incentivo más de lo que se esperaba, pues puede ser, evidentemente, como decía Sara, una palanca de cierre y un motivo más para cerrar esa venta, sobre todo ahora que no tenemos ninguna ayuda activa hasta el momento. Importante recalcar que venimos del Plan MOVES, a día de hoy se pretende llamar Plan Auto Plus. Son ayudas que dependen de los presupuestos generales del Estado, son ayudas estatales con una serie de fondos concretos. Los CAE no, o sea, al final es una bonificación por una actuación de eficiencia energética, el dinero viene de las... y no hay un importe, o sea, no hay una cuantía de se han agotado los fondos. Esto Es, fluctúa, además. efectivamente, además el importe va cambiando según el momento del mercado. Entonces, es una palanca para de manera continua nunca ir perdiendo pues esa posibilidad de cierre de venta y de que el cliente se lleve un dinero por cambiar de vehículo. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a bajarlo incluso más a la tierra, que yo creo que va muy alineado con lo que estábamos hablando, y vamos a llevarlo a situaciones reales que está pasando en el concesionario. Vamos a primero hablar de los particulares Vale. y luego hablamos, si te parece, de empresas, autónomos y demás. Lo primero de todo, un particular que va a comprar un vehículo eléctrico, ¿puede generar un CAE? Sí, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. El principal de todos es que deje de usar uno de combustión. Como hemos recordado, el CAE no premia únicamente la compra de un eléctrico puro, sino es la permuta, es dejar pues un combustible fósil por la electricidad, por una energía más limpia. Aparte, hay otra serie de condiciones. El vehículo de combustión debe de haber estado en su nombre, el mismo nombre de la persona que compra, mínimo un año. Si eso no se cumple, ya no No. También hay otro tipo de condiciones, por ejemplo, que el vehículo no es obligatorio que se achatarre, ¿vale? Se puede simplemente vender, pero no puede venderse ni traspasarse entre convivientes, porque entonces se dejaría ver que en la misma vivienda hay dos vehículos, uno de combustión y otro eléctrico, y se podrían utilizar. Vamos, que yo si le daba una transferencia a mi marido no valdría. No vale. Lo que se premia es que esa persona ha cambiado su modelo de conducción. Vale. Vale, pues ahora que tenemos eso claro, ¿de qué importes estamos hablando a la hora del CAE? Vale, pues bueno, como hemos comentado, el valor del CAE fluctúa según el mercado, pero a día de hoy todo depende de los convenios que tengan las marcas con las energéticas, lo que ellos cierren de que le van a ofrecer. Pero se habla de una horquilla de entre 600 y 1.000 euros a día de hoy. ¿Y eso qué depende? Pues depende de que la marca cierre un buen trato con la energética, ¿vale? Y luego depende del valor del mercado. Nosotros, con las concesiones que trabajamos, estamos consiguiendo que el cliente se lleve un importe entre 900 y 1.000 euros. Claro, que me comentabas un poco la situación y es que había muchos clientes que, imagínate, van a una marca y luego van a otra y dicen, ¿y por qué en esta me dan más que otra? Efectivamente, Entonces, siendo... claro, no depende de nosotros, que es algo de cada una de las marcas y de esos convenios que tiene con la energética. De igual manera, el cliente, según donde busque cómo vender su CAE, le pueden ofrecer unas condiciones u otras. Entonces, es importante que la concesión tenga las mejores condiciones para posicionarse en mejor lugar que su rival. Vale, perfecto. Entonces, ahora yo soy un particular, tengo todos los, vamos, ya tengo Cumple las acuerdo con condiciones. la marca y demás. ¿Qué requisitos tengo que cumplir yo como particular para optar al CAE? Los requisitos, los que hemos comentado antes, dejar el vehículo de combustión, que no haberlo traspasado entre convivientes y demás, y luego simplemente es aportar la documentación, tanto del vehículo que deja como del vehículo que compra. Se genera un expediente y en un plazo bastante breve, acostumbrados a lo que venimos del plan MOVES y demás, en unos 4 meses, cuenta ya con su dinero. Pero Carla, una pregunta. ¿Ahora mismo lo tiene que tramitar entonces el particular o es una obligación del concesionario?
Bueno, del concesionario, por así decir, no es una obligación porque él no aparece en ninguno del proceso de los sujetos, porque entendamos un poco Vale, el... luego sí, Vale, pero bueno, más o menos el concesionario no está obligado a gestionárselo, pero el cliente de manera particular lo tiene muy difícil. Así que para poder cerrar la venta, el concesionario al final se siente obligado a gestionárselo para poder cerrar esa venta y ayudar al cliente a llevarse la bonificación. Vale, si os parece, vamos a continuar un poquito con la parte de las preguntas. Como os decía, vuelvo a insistir en ello, aunque voy a ser un poco pesada con esto, pero tenéis ahí la parte de PIR, preguntas y respuestas. Podéis acceder a ese chat, hacernos cualquier cuestión que os pueda ir surgiendo durante el camino. Al finalizar el webinar, bueno, antes de finalizarlo, evidentemente, dejaremos ahí un espacio de tiempo el que necesitéis para resolver todas las dudas que os estén surgiendo. Vamos ahora, si os parece, a la parte de empresas y autónomos, para también ver qué condiciones y si existe algún límite de vehículos para las Vale, empresas. mientras haya permuta, no. Es decir, una empresa que tiene una campa de 10 vehículos de combustión y pretende cambiarlos por 10 eléctricos, generaría 5 CAEs, uno por cada uno. Siempre debe de poder cambiarse uno. Si contaba con 4 coches y iba a comprar 5, solo podrá generar 4 CAEs. Siempre y cuando haya permuta, se genera CAE. Perfecto. Y antes hablabas de una cosa, que es el plan MOVES. Sí. Ahora el plan Auto Plus. ¿Esto es compatible con el CAE? Sí, no hay ningún problema porque, como hemos dicho, para empezar no es lo mismo, son cosas diferentes. Incluso vamos a suponer que continuamos con el plan MOVES, los 8.000 euros que se pudiera llevar un cliente más los 1.000 euros, al final se está llevando por la compra de un vehículo casi 10.000 euros. Claro. Luego, como todo, tiene un poquito de letra pequeña, que hay algunos condicionantes. Por ejemplo, si el cliente tiene el bono social, pues ahí no generaría CAE porque al final el pagador es el mismo. Pero bueno, son 2 condiciones mínimas. Con el plan Auto Plus también podrá optar al CAE sin ningún problema. Vale, pues aquí entonces tenemos que volvernos a plantear, ¿no? Que sabiendo esto, ¿cuántas operaciones se están perdiendo por el camino simplemente porque ni siquiera lo estamos ofreciendo nosotros desde el concesionario? Efectivamente. Entonces, pues puede ser por desconocimiento, porque todavía no hay un acuerdo de la marca cerrado, puede ser por varias cuestiones, ¿no? Pero entonces, en este sentido y en esta línea, Sara, entonces, ¿qué está pasando o qué estamos viviendo desde la situación de la red de concesionarios? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros desde DealerBest? Es que esto que comentáis es muy interesante porque desde las marcas se está impulsando el CAE como un nuevo incentivo que está vinculado a la venta del vehículo eléctrico, pero es que realmente lo que está ocurriendo es, se nos comunica que existe un CAE, ¿vale? Entonces se traslada como un argumento comercial para que nosotros aumentemos el nivel de productividad, pero luego no se acompaña ni de formación ni de ninguna estructura de gestión, es decir, se suelta un poco como al vacío y entonces no veo que esté organizado o bien estructurado. Vale, entonces por lo que estamos viendo, ¿no? Estamos pidiendo esa palanca de cierre de operaciones, pero nos está faltando un poco esa parte de... Asesoramiento. Eso es. Vale, entonces nos falta esa parte de responsabilidad, tener un sistema de encaje claro. Y bueno, al final eso entiendo que puede estar generando bastantes fricciones en la red. Bueno, vamos a ir a una parte que estaba mencionando antes Carla, que hablaba de los sujetos. Que ya cuando lo he dicho, yo he temblado porque aquí entran muchísimos actores con nombres complejos. Entonces vamos a explicarlo El de ecosistema. manera clara, este ecosistema, como bien dice Carla, qué actores entran en esta parte del CAEF. Y para entender esto, ¿nos puedes contar cuáles son? Sí, bueno, para que haya un CAE principalmente hay 2 actores. La persona, el sujeto que es propietario del ahorro, la persona que va a comprar eléctrico y deja uno de combustión, al cual va a recibir el dinero, y a la persona que le interesa que exista ese CAE, que es el sujeto obligado, que es la energética, que quiere comprar ese CAE. Esos son los 2 actores principales. ¿Podríamos dar nombres de energéticas que hoy por hoy están haciendo estos CAEs? Iberdrola, Repsol, Vale. O sea, las que probablemente hoy en día ya con sus CAEs y conocemos todos, pero bueno, por matizar y por poner nombre y apellido a energéticas. ¿Por qué a ellas les interesa generar CAE? También vamos a indicarlo. Es porque Europa les ha puesto un impuesto que pueden reducir su costo aportando CAEs. Entonces a ellas pues, al final les interesa que motiven a la ciudadanía a generar estos CAE. Entonces los 2 principales actores son estos, el que quiere el CAE y aquel que lo genera. Con estas 2 personas ya podemos generar CAE y se acomete la operación. Pero entre medias hay 2 actores más. Están los sujetos delegados, que son intermediarios oficiales, es decir, están verificados por el Ministerio y pueden comprar y vender CAE. Entonces, ¿qué pasa? Un particular no necesita a lo mejor llegar a hablar o contactar con la energética porque entre medias puede contactar con este sujeto delegado para que le compre y le venda.
le compra su CAE, este se lo queda y luego se lo vende a la energética, ¿no? Un intermediario, alguien que está en el proceso. Y luego, por otro lado, tenemos la figura del intermediario oficial, o sea, con ese nombre, que serían las marcas, que son aquellas que han firmado acuerdos con una energética, ¿vale? Y aquellas que van a comprarle el CAE al cliente. Vale. Es decir, un cliente final compra un vehículo en la marca X y firma un contrato con esa marca y le vende su CAE a esa marca. Y luego esa marca, con la energética que tuviera concertada, pues Vale, lo pero vende. entonces, Carla, hemos hablado de la energética, hemos hablado de la marca, hemos hablado del cliente, Eso es. pero no estoy escuchando por ningún lado el nombre del concesionario. ¿Qué papel tiene o por qué tienen que asumir ellos esta gestión? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su Pues función? como tal no aparece realmente en el ecosistema, no es una figura oficial, pero al final son realmente los que están delante del propietario del ahorro y los que se lo llevan todo. Ellos actúan como la marca. Ellos son las personas que a día de hoy pues están cargando con toda la carga administrativa, generan el expediente, se meten en las plataformas de energéticas, contactan con el cliente, hacen todo ese proceso. Es decir, no están en el papel, pero se lo llevan todo. Y ahí es donde entramos nosotros. Vale, o sea, que el problema, ¿cuál es el problema que estamos viviendo? Que aquí a lo mejor nos puede hacer, Sara, un poco más de hincapié. ¿Cómo definirías, cuando estamos hablando con los concesionarios, cuál es su mayor fricción? Claro, es que todo esto que comentáis tenéis razón, porque realmente el concesionario es el punto de origen de toda esta operación. Efectivamente. Aunque no se le nombra de manera oficial, habláis de sujeto delegado, pero no forma parte de lo que es todo el sistema del CAE. Es decir, el eslabón clave entre la marca y entre el propietario del ahorro y el cliente realmente es el concesionario, ¿vale? Entonces esto, para nuestra forma de ver, genera como tres consecuencias claras. Uno, es un poco la incertidumbre que se puede prometer al cliente. Dos, sería un poco de miedos o errores en cuanto a reclamaciones futuras que nos puedan ocurrir o que el cliente nos traslade. Y luego, sobre todo, el rechazo a todo lo que suene de mucho más trámite, más trabajo, más carga, etc. Entonces, aquí es donde realmente como suena que muchas oportunidades mueren antes de empezar. Es decir, queremos fomentarlo, pero realmente no llegamos a ver un poco la luz en todo esto. Vale, yo hasta ahora es que estamos viendo mucho la problemática, ¿no? Como tal. Y conociendo un poco la misma, entonces nos surgiría la duda de quién tiene que asumir esta gestión y si esta gestión estaría bien tramitada desde el concesionario. De que si validación técnica, documentación, los agentes que están implicados, los tiempos, el riesgo de errores. Y a nosotros cuando nos escuchábamos esto del CAE parecía que era más sencillo que el plan MOVES o esto del plan auto ahora, pero realmente también tiene bastante complejidad técnica. Entonces, si no está bien gestionado, vuelve a ser un problema para la concesión. Y si nos sirve esto como palanca de cierre, también se convierte en un problema comercial. Entonces, bueno, vamos a bajarlo incluso un poco más a la tierra por la experiencia que estamos viviendo. Y dicho esto, vamos a hacer una pregunta que así de reflexión. ¿Tiene entonces sentido, Carla, que se tramite el CAE desde la concesión? Bueno, Carla y Sara, aquí hablar las dos lo que... O sobre todo para mi forma o mi punto de vista es cargar al comercial con Más muchas trabajo. más explicaciones, al equipo administrativo de saber cómo es el CAE, cómo se gestiona y yo creo que lo que todo concesionario piensa que es asumir los riesgos, porque yo creo que por eso está en valor la venta, hay que asumir un riesgo que entonces en este caso no sabemos muy bien cómo se gestionaría. Porque una pregunta, si el CAE se tramita mal, ¿quién lo asume? Pues el contrato está firmado con la marca, pero vamos a suponer, en el caso de que Dealerbest entra, Porque el que le está adelantando el dinero en realidad es el concesionario el que hace el descuento en la factura. no tiene por qué haber un descuento en factura. Hay dos maneras de ofertar el CAE, con un descuento en la factura, que efectivamente ahí el concesionario, pues al final está asumiendo mucho riesgo, ¿vale? Y luego la manera es que se le gestiona el CAE y se le abona luego en cuenta al cliente. Son las dos opciones. Pero aún así, cuando entra un equipo experto en gestión documental, en cuanto a lo que llevamos al final mucho tiempo haciendo muchas ayudas del plan MOVES y demás, sabemos cuándo un cliente genera o no CAE. No tenemos esa duda y sabemos cuándo la documentación es válida y cuándo no. Entonces, al final, cuando el expediente está en nuestras manos, cuando le quitamos toda esa carga al comercial, esa persecución con el cliente, me tienes que firmar esto, no está bien firmado, porque luego además tiene ahí como muchas condicionantes, la firma tiene que ser exactamente igual que la que fue de la marca, no valen ciertos certificados. Entonces, cuando le quitas todo eso, el comercial puede dedicarse a vender, que es la función principal, y nosotros, que al final llevamos años
dedicándonos a esto y tenemos esa experiencia documental, hacer un expediente sin ningún tipo de problema. Vale. Claro, es que creo que el concesionario realmente no tiene que gestionar el CAE porque su función principal es vender. Entonces el concesionario debe usarlo como argumento para aumentar su Cerrar una venta. productividad, para aumentar el número de ventas mensuales, pero realmente el foco no tiene que estar en el trámite. El foco está en no perder ventas, que a día de hoy, con lo que nos cuesta en el final de mes ganarlas, yo creo que el foco sería ese, y facilitarles la ayuda, que podamos a través de empresas gestionar esa ayuda. Y sobre todo por el tiempo, porque esto, como sabéis todos, la burocracia requiere una serie de procesos. Sí. Hay que iniciar un expediente, hay que tener una documentación, un seguimiento a ese expediente en el caso de que nos soliciten justificar. Todo eso nosotros lo liberamos al comercial y nos encargamos nosotros cara a cara con el cliente. Vale, o sea que el proceso sería bastante simple, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? O sea, el cliente llega a un concesionario. Y en el momento que compra un vehículo eléctrico, el vendedor le indica que puede, que a lo mejor pueda recibir un CAE, que sea, no lo sabe, que le tienen. Siempre y cuando eso sí. Efectivamente. Vehículo eléctrico puro y entre. Sí, pero bueno, no tiene por qué a lo mejor el comercial haber hecho ese filtro inicial. Compra un eléctrico puro, oye, mira, hace este QR que a lo mejor puedes beneficiarte de un CAE. Entonces, una vez que hacen el QR, pasan por un filtro nuestro. Nosotros ya hemos visto que efectivamente han dejado un vehículo de combustión, que cumplen con los requisitos, por ejemplo, entre la matriculación del vehículo nuevo y la baja o el cambio de titularidad del VO, no pueden pasar más de 6 meses. Pues todo ese filtro nosotros lo hacemos y una vez que ya tenemos que esa persona genera CAE, se le pide la documentación, comprobamos que la documentación es correcta y que la documentación es oficial y demás, e iniciamos el expediente. Entonces el comercial simplemente ha aportado el QR y luego a final de mes se le ha mandado un informe con todos aquellos que efectivamente acabaron siendo CAE y no. Y la validación además en plataforma son unos 15 días, es bastante rápido. Me está surgiendo una duda. Bueno, vamos a entrar en la parte de preguntas que hemos visto bastante frecuentes, aunque insisto de nuevo en la parte del chat que tenéis ahí arriba, PIR. Ahí podéis acceder y hacernos cualquier cuestión, que posteriormente terminemos esta parte de preguntas frecuentes, accedo yo y voy a ir viendo para hacerles las preguntas a Carla y a Sara. Pero antes incluso de las que teníamos un poco ya puestas en el guión, te quería hacer una pregunta que sé seguro que me vas a saber responder. Hemos estado hablando todo de vehículos nuevos, pero ¿qué pasa con vehículos anteriores? Imagínate, yo ahora, estamos en 2026, pero el vehículo eléctrico lleva mucho tiempo encima de la mesa y hay mucho cliente que ya ha comprado vehículo eléctrico. ¿Podría optar también a un CAE? El CAE tiene una fecha de inicio porque, bueno, aunque esto no suene ahora nuevo, porque ahora empieza a salir y sobre todo a raíz de que se nos ha acabado el plan MOVE, se ha escuchado un poco boom, el CAE comienza en el 23 de enero del 2023, Capicúa. Mucho tiempo ya. Hace ya un par de años, sí. Entonces, toda persona que desde entonces haya comprado un vehículo eléctrico y haya dejado de usar una combustión cumpliendo las condiciones, genera CAE. No quiere decir que sea aquella persona que se lo compra hoy, mañana o pasado mañana, sino con años atrás también. ¿Tiene una palanca de fidelización para el cliente? Completamente, que el concesionario tire de base de datos y es una manera de decir, oye, mira, vuelvo a contactar contigo para ofrecerte esto que en aquel momento no pudimos, pues por desconocimiento, porque no teníamos los convenios con la marca. Es que el otro día, saliéndome totalmente del guión, veía noticias que ahora mismo uno de los principales problemas que estamos teniendo los concesionarios es que nos cuesta mucho retener y fidelizar a los clientes. Por lo tanto, si esto nos puede servir como herramienta y palanca, como gancho, pues muchísimo. Hombre, a mí si me llaman porque me compré un coche en el 23 y me dicen, te voy a dar por aquella compra 1.000 euros, yo voy tan contenta. O sea, te paga la mitad de la segunda parte de las vacaciones para Yo voy tan contenta. Entonces sí, vale. Yo creo que fideliza claramente. Vale, voy a ir a las partes de preguntas, si os parece que ya tenía programadas. Y la primera que te voy a hacer es, Carla, ¿puede un cliente gestionar entonces un CAE por su cuenta? De manera particular, sí, pero como todo, pues requiere, pues al final esta persona tiene que tener esa información de cómo se genera el CAE, dónde es, estos actores que hemos comentado, y él no podría ir directamente a la energética a hacerlo, entonces se quedaría en un sujeto delegado, en un intermediario. ¿Qué pasa? Que el importe que recibiría sería inferior a hacerlo directamente con la marca. Vale. Y bueno, y luego pues la parte de la documentación, las firmas tal, que se pudiera perder por el camino. Vale, y por la experiencia que estamos teniendo ahora mismo, ¿qué operaciones se están quedando fuera de poder optar a este CAE? Pues en realidad casi, bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo que ha hecho plan MOVES y que no compró eléctrico, que no compró híbrido, sino compró eléctrico, ha generado CAE.
sin ningún Vale. problema. ¿Qué cosas pasan? Pues que a lo mejor el vehículo que dejan está a nombre de la madre y no a su nombre, lo de la titularidad del año, que no la llega. Sí, o que ese vehículo se lo quiere pasar a su hijo, pero en rasgos generales salen todos los CAEs adelante. Vale, es decir, que la tasa de éxito es bastante alta de cara a Y aún así lo considero éxito porque como en el primer momento se le ha informado de que no lo genera, no es que haya esa persona piense que lo tiene y luego no lo tiene, eso no ha pasado en ningún momento. Vale. No ha habido ninguna negación. Vale, te quiero hacer una pregunta en relación a otra que te voy a hacer a continuación. Ahora mismo en las concesiones, ¿quién está hablando con el cliente final? ¿Es el comercial? ¿Es el departamento de administración? Pues yo entiendo que las concesiones que sí que están tramitando por su cuenta el CAE es el propio Sí. comercial el que les comenta, oye, mira, existe esta posibilidad, les pide la documentación, les está llamando y hace ese seguimiento y ese trabajo. Vale, hay aquí algunos invitados que han tramitado con nosotros anteriormente el plan MOVES. Nosotros ahora mismo, de cara a la tramitación o a poder echarles una mano con la tramitación, ¿quién está haciendo esa interlocución con el cliente final para recopilar toda la documentación? Nosotros. ¿Y tiene algo que ver, por ejemplo, ahora cuando salga el plan auto, esa documentación será similar a la del CAE? ¿Tiene algo que ver? Bueno, todavía no sabemos mucho, ¿no? Pero Todavía no está del todo claro la del plan auto, pero bueno, basándonos en la del plan MOVES y tirando por ahí, alguna nos vale y otra no. Por ejemplo, en el plan MOVES, la parte del vehículo nuevo nos es válida, la parte del vehículo de ocasión no, porque no pedían lo mismo. Luego hay que firmar otro tipo de contratos, o sea, nos vale parte de la documentación. Ahí tenemos a clientes que ya les hemos hecho el plan MOVES y entonces con su base de datos, como ya tenemos la documentación, no vamos a volver a repetirnos con el cliente y a volverles a solicitar lo mismo. Ya lo tenemos y solo les pedimos lo que falta, por lo tanto el expediente se hace más rápido. vale, perfecto. A ver, esta pregunta que te voy a lanzar ahora ya la habíamos visto anteriormente, pero quiero que quede claro. Vale. ¿Qué riesgo se asume desde la concesión y quién asume ese riesgo realmente? Bueno, ya he hecho la parte del riesgo, ¿no? Pues sobre todo yo lo encuentro cuando la concesión mete el CAE en un descuento en factura. ¿Por qué? Porque ya la persona, el cliente final, se va con su vehículo y su descuento. Y luego tiene que aportarnos la documentación y demás. Puede hacerlo o a lo mejor aportar más largas, ya tiene ese descuento en mano. En cambio, cuando ya tengo algo en la mano, me Ya voy lo- con ello y me olvido. si yo en cambio te digo, me tienes que dar esto para que yo te pueda dar este dinero, oye, pues le pongo más interés. Claro. Entonces, ese es el riesgo mayor. Pero y entonces, desde tu experiencia o lo que hemos ido viendo, ¿cuál sería la manera idónea de hacer? Porque si no, cuento en factura, ¿cómo le damos ese importe? Pues si compras con nosotros el vehículo, te gestionamos el CAE a coste cero, que el cliente no paga nada, le ayudamos a hacerlo y se lleva en cuenta el importe que esté acordado, Vale, los o sea, el cliente 800, lo los va a 900 recibir, euros. Eso es. Que también puede ser en descuento de factura si la concesión lo desea, pero Sí, que pero por recomendación eso me es. refiero. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué beneficio obtendría la concesión? Pues que ha traído ese cliente. Porque lo primero, todavía no hay ni siquiera mucha publicidad en televisión ni nada, entonces el cliente tampoco tiene mucha idea. No es como el plan MOVES que va a la concesión y ya lo va exigiendo, oye, mira, quiero esto. Sino llegan y te dicen, oye, pues mira, además puedes, y ya es una manera de que, oye, ya está contento de que de primeras me están ofertando dinero. Vale. Vale, yo creo que un poco así las preguntas principales que teníamos planteadas se han ido resolviendo. Sí que me voy a meter ahora en el chat, si os parece, para ir Vale. resolviendo las dudas. Os invito de nuevo a que cualquier duda que tengáis, no os quedéis con ella, ¿vale? Que vamos a resolverlas. Mira, aquí nos planteaba Elías, se genera un CAE incluso si el coche que se compra es un VO eléctrico con 2 o 3 años de antigüedad. Sí, sí, entra dentro del desde el 2023, sí. Siempre y cuando dejara de usar uno de combustión en aquel entonces, con no más de 6 meses. Claro, ahí está. Es decir, si yo en el 2024 me compro un vehículo eléctrico y dejo de usar uno de combustión en el 2024, genero CAE. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen por aquí. ¿Se podría solicitar un CAE para un demo del 2025? No, los demos no entran. Y ahora aquí aprovecho y meto el renting también, que no lo hemos comentado. ¿Vale? ¿El renting genera CAE? Sí, pero no al usuario. Lo genera la empresa de renting, efectivamente. Entonces, los renting es un tema un poco delicado. En cambio, el leasing sí que es el usuario, que es el que donde aparece el titular de la Vale, sí, documentación. en este caso. Eso es. Fíjate que Arval Es el generador del CAE. es el que genera el CAE. Vale. Entonces, el usuario final, pues no se lleva nada. A ver, nos pregunta Susana
Sí, vamos a facilitar un documento con todo lo que estamos explicando. Efectivamente, sí. Lo pasaremos todo al final, pero por supuesto, entendemos que es mucha información, en algunas partes es incluso bastante complejo, y aquí os animamos. Luego vais a ver en la siguiente slide, creo que tienen por aquí mis compis, si queréis ponerla, vais a ver que en esa slide tenéis un código QR. Podéis descargaros esta guía exclusiva, que aquí vais a ver toda la parte del CAE, y si queréis que os contactemos o lo que sea, no hay ningún problema. Ahora también mis compis os ponen por aquí los datos de contacto del equipo para que podáis contactarnos de forma directa o incluso agendar una reunión con nosotros, lo que necesitéis, ¿vale? Dicho eso, vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos hace por aquí Francisco Javier, que dice: tengo dudas sobre el CAE. Realicé 3 en el portal y está en el proceso desde hace días. Nadie sabe responderme. ¿Qué falta por acabar el trámite? ¿Con quién puedo hablar? Claro, el portal, o sea, entiendo que no es un cliente nuestro, ¿no, Javier? Entiendo que con el portal él se está refiriendo, que lo está haciendo a la plataforma de una de las... Claro, a ver, aquí cuando yo digo que nosotros somos expertos, me refiero en que estamos muy acostumbrados a tramitar documentación respecto del vehículo y claro, los comerciales también, por supuesto, pero también a manejar pues con diferentes instituciones públicas, porque ya venimos del plan Sí. MOVES. Entonces, claro, a lo mejor la plataforma tiene un lenguaje y pues unas directrices que requiere ahí un poco de base. Entonces, por eso nosotros también, al quitaros esa carga, os estamos quitando la formación con toda la plataforma y todo eso. No sé qué es lo que puede ser. Vale, ahí a lo mejor la Nos puede recomendación hacer la consulta. Claro, es que nos haga una consulta mandes privada antes, y te podemos ayudar. si queréis. Mm, El correo de Carla. Claro, porque no sabemos muy bien qué es lo que te pueden estar pidiendo. Muy probable que sea a lo mejor el tema del contrato, el tema de las firmas. Las firmas siempre deben de ser manuscritas y deben de imprimirse todos los documentos, que son como varios ahí Pero cosas hay un complejas. especificado. Vale, ahí en este caso, Francisco, te he dejado directamente el contacto de Carla para que la puedas escribir a ella directamente Sin problema. y que podamos. Vale. Mira, aquí os lo he dejado justo también la compi, que lo está redactando ahora mismo para que podáis consultarle esa duda en el momento. Vale. Dicho eso, bueno, hay muchas preguntas, muchas cuestiones. De verdad, vamos a dedicar en total 1 hora al webinar, que es lo que os habíamos agendado. Si terminamos antes, genial. Si no, por poner un fin a las dudas y cuestiones, pero lo dicho, tenéis aquí el contacto del equipo. Vale, dice Gema, si los requisitos son iguales para todas las marcas. Sí, los requisitos son que establece el BOE, me refiero, te lo puedes descargar en el BOE, tú pones BOE ficha TR050 y ahí aparecen todos los requisitos para esta ficha, que es cambio de combustión preeléctrico puro. Lo que es diferente para cada marca es el convenio que firme con la energética, es decir, la permuta, el dinero que se dé, eso ya es según el acuerdo que tengan, pero los requisitos siempre son los mismos. Sí que es cierto también que las plataformas... Sí. O sea, el ministerio pide unos requisitos, pero luego hay plataformas que, como para asegurárselo o por otro tipo de temas, piden un poquito más de documentación para, pues para asegurarse y no perdérselo. Eso es. Entonces, ahí es verdad que puede cambiar, pero hay una documentación que es la que se requiere, que es para todos igual. Pero es verdad que se amplía en ciertas plataformas con más documentación. Vale. Otra cuestión que surge por aquí de Cristina. ¿Qué tiempo puede transcurrir desde que se vende o se achatarra el vehículo hasta que se compra el VN? 6 meses, Vale. tanto por un lado como por otro. Otra que nos hace por aquí Edgar nos dice, a nivel particular, tenemos clientes que nos dicen que el CAES tienen que descontarlo de la compra del vehículo. No. Vale, o sea, ¿tendríamos alguna parte donde demuestre que ellos se lo puedan enseñar a los clientes para decirle, mira, pues esto que me planteas es una muy buena pregunta, ¿no? O una... Pero que dice como que el cliente le dice a la concesión eso que es, tiene que lo tiene que aparecer. No, descontar. a lo mejor se ha liado con el plan MOVES. En el plan MOVES debe de aparecer en factura, Pero era además una que los cuentos de condición. empleo. Sí, era un condicionante. En el CAE no tiene que aparecer. Y eso sí, o sea, ellos podrían alegarlo de alguna manera para explicarle efectivamente que no, sencillamente Pues hay las la concesión. condiciones y ya está. O sea, efectivamente, pero en el BOE no aparece nada, simplemente hace una factura, se lo puede aportar, pero no indica en ningún Vale. momento que deba de Debe de aparecer. En el aparecer. plan MOVES, en cambio, sí, imagino que ha sido una confusión. Vale, pregunta por aquí también Edgar, los kilómetros cero. No. Vale, tampoco entran. Y Vale. Cristina comenta también lo del Sí, Cristina. al hilo. En el hilo dice, comentáis que los demos no generan CAE. Entiendo que os referís como beneficiario del concesionario. Sí, efectivamente. Pero si un cliente nos compra un demo, entiendo que sí. Sí, Sí, porque lo está poniendo en su nombre. efectivamente. La cosa está en que debe de haber un vehículo que compra con un titular y un vehículo que deja el mismo titular.
Vale. Voy a ir ahora para las publicaciones y tengo también por aquí manos levantadas, ahora también nos damos paso, ¿vale? Vale, voy a ir con la primera. Si un cliente de Elías dice, si un cliente ha tenido en posesión un vehículo de combustión tal y como las condiciones que habéis indicado y lo vende porque se compra un eléctrico matriculado hace 3 años, es decir, compra un VO eléctrico, ¿también optaría a CARS? Sobre todo pensando en los compañeros de VO. No, No entraría. no ¿Y entraría. el motivo cuál sería? Porque la fecha de matriculación dista mucho desde que Hace más de dejó. 6 meses. Claro, por lo que contaba. eso es. Y eso es lo que indica el BOE. De todas maneras, voy un poco a investigar ello, ¿vale? Porque no nos hemos encontrado con VOs eléctricos, pero, o sea, no nos hemos encontrado con VOs eléctricos, entonces, pero las condiciones diría que no, me atrevo a decir, pero lo voy a confirmar, ¿vale? Y si coges el contacto de Elías, se lo mandamos. Vale, le escribo personalmente. Vale. Otra pregunta que surge también desde VIPSA y es que nos dicen que si podemos volver a explicar el tema del descuento en factura o no. Que no se ha escuchado bien. Vale, el tema de factura, o sea, es lícito, se puede hacer sin ningún problema. Lo único que si se hace un CAE en un descuento en factura, el concesionario le está aportando al cliente ya un descuento antes de generar ese CAE. Entonces, ahí hay un peligro de que por lo que sea luego, pues no te aporte la documentación, haya una firma mal y tenga que volver a venir a firmarlo. Hago aquí un inciso, por decirlo así. Primera parte. ¿Se puede hacer? Sí, ¿Recomendación? es que no, Es que Vale. pero se puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué decimos que recomendamos que no? Porque es más complejo que alguien que ya tiene algo se interese e implique en aportar todo lo que necesita. A lo mejor en la primera fase sí, pero si hubiera que justificar o lo que sea más adelante, a lo mejor ese cliente ya no conseguimos localizarle. En cambio, si yo necesito que tú me des todo para darte el beneficio, la bonificación, es más fácil. Así como, Mm. se me acaba de ocurrir. Es más fácil que un cliente te rellene una encuesta de satisfacción estando delante de ti que cuando se va a su casa te va a Totalmente. pasar verifícamente del correo. Eso es. Entonces, si podemos hacerlo previamente o tal, pues mejor. Se puede hacer sin problema, o sea, claro que sí, pero recomendamos que no. Vale. Vale, vuelven a incidir en esta parte y quiero que volvamos a recalcarlo. Vale. ¿Puede generarse entonces un CAE para un vehículo de ocasión que compre un cliente? Un VO compra un vehículo eléctrico. Es lo que vamos a mirar, ¿no? Es lo que sí, no quiero, pero yo diría que no. Vale. ¿Vale? Porque según dice la ficha, ¿vale? Es con 12 meses. O sea, aún no puede tener más de 12 meses, pero lo voy a confirmar, ¿vale? Vale. En el ministerio. Perfecto. Nos hacen otra pregunta por aquí, Manuel. ¿Tienes que transcurrir un tiempo máximo entre la baja del vehículo, si se produce, y la compra del vehículo eléctrico? Sí, 6 meses. 6 meses, es lo que hemos... Sí que nos da igual que sea primero una cosa o la otra, da igual el orden. Vale, otra pregunta que nos hace por aquí, Nuria. Dice, entonces, ¿la ayuda se paga siempre al cliente? Lo digo porque cuando la concesión lo hace como descuento, al hacer el pedido... No, claro, la ayuda no se hace. El pago va de la siguiente manera. La energética, ¿vale? Paga, en el caso de que la concesión tenga un convenio con una energética, paga la marca. La marca, la concesión al cliente final. Cuando hemos hecho un descuento en factura, no se paga al cliente final. Él ya tiene su descuento. Entonces, el dinero se queda en la concesión. Eso es. Vale, perfecto. A ver, veo por aquí una mano levantada que lleva bastante tiempo y le vamos a dar paso. ¿Te puedes abrir tú el micro? Es Antonio y si no te lo intento abrir yo. Sí. Hola, Vale, sí, ya te Esther. oímos. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, Carla. Pues mira, Te oímos. tengo aquí algunas preguntitas como pueden ser, por ejemplo, el tema de si ese CAE también tiene reducción, o sea, se tiene que presentar de cara a la renta del siguiente año. Sí, como todo. Todo lo que te Vale. den hay que declararlo. Efectivamente, además los CAEs llevan un impuesto del ITP que hay que abonarlo, ¿vale? Hay algunas plataformas que ya lo pagan, por ejemplo, que dicen en vez de pagarte al cliente final 1.000 euros, te pagamos 900 porque ya nos hemos hecho nosotros cargo del pago del ITP. Otras no, y el cliente efectivamente cuando llega a julio, pues en su declaración de la renta lo tiene que indicar, que ha recibido una bonificación de certificado de ahorro energético, pues igual que cualquier ayuda que hay que Vale. declarar. Perfecto. Mira, y otra pregunta, cuando nosotros le vendemos lo que es le argumentamos el tema del CAE, el cliente no compra
perdón, no tiene nada para entregar, es su primer vehículo y lo compra 100% eléctrico. Tiene evidentemente ayuda de CAE. No, una persona, No. porque volvemos a incidir, el CAE no es una bonificación por la compra de eléctrico. Es para la permuta. Alguien que está usando y en su día a día conduce combustión y deja de hacer ese uso para pasarse al eléctrico. Es por el paso. Si tengo 18 años y en mi primer vehículo no genero Sí. CAE. Vale. Y nosotros tendremos alguna documentación previa. Cuando nosotros firmamos el pedido ¿Mm? y le comentamos lo del CAE, ¿nos tiene que firmar alguna documentación o simplemente rellenando el código QR? Si hace el CAE con nosotros, escanea el código QR y ya está. No le tenéis que pedir nada. Nos encargamos de todo nosotros. Vale, el código QR. Código QR entiendo que es el mismo que tenemos nosotros del año pasado, del plan MOVE. No. Vale. Claro. Bueno, la ayuda, quiero decir, el plan MOVES o el plan Auto Plus, y por otro lado es el CAE. Lo hemos en interno diferenciado porque hay muchos clientes que van a optar al plan auto, pero no tienen por qué hacer. Porque recordemos, toda persona que tenga CAE sí que tiene o ha tenido plan MOVES, pero no toda persona que ha tenido plan MOVES tiene CAE porque ha podido comprar un híbrido. Efectivamente. Vale. Entiendo entonces que van a facilitar un QR para el plan auto. ¿Es el mismo el plan auto que el plan MOVES en el código QR? El código QR es diferente, o sea, es el mismo que el plan MOVES, ¿vale? Para el plan MOVES igual, pero el CAE es diferente. Correcto, va a ser otro, efectivamente. Eso es. Vale. Vale, de hecho, bueno, ahí meto un pequeño inciso que hay muchos clientes que han estado hemos estado tramitando los móviles de los concesionarios y de los clientes finales, que en ese caso ahora mismo nosotros estamos recopilando y adelantando documentación para que en el momento que se abran las plataformas para el plan auto ya tener previamente visto esa documentación y poder darle prioridad. Es decir, que si yo quiero revisar la documentación lo puedo hacer antes y según se abra la plataforma le subo la plataforma. Fenomenal. Yo tengo varios clientes que lo tengo esperando ahí de un clic. Le voy a mandar el código QR vuestro para que ya. Lo que estamos haciendo es que escanee el código QR, nosotros nos llega el lead, le pide rellenar sus datos con el pedido, nos lo quedamos anotados, ¿vale? El departamento que llevamos nosotras de MOVE, bueno, ahora de plan auto, y llegará un segundo email donde tendrán que subir la documentación cuando tengamos claro cuáles son las bases, porque ahora mismo como está todo muy difuso, ¿vale? Entonces no te preocupes. Vale. Voy a seguir si os parece con las... No, pregunto, Antonio. Entiendo, Esther, perdona, para empresas y autónomos hemos dicho que el plan CAE también. Efectivamente, eso es. Siempre y cuando el vehículo a entregar esté puesto a nombre de la empresa o del autónomo. ¿Está claro? Efectivamente. ¿Y hay un máximo de número máximo? No, mientras tengas vehículos para cambiar, sin problema. Vale. Bueno, pues yo creo que ya tengo todo resuelto. Nos alegramos. Si alguien se queda alguna duda, ya se la resuelvo. Había visto otra conexión de Kaima con la mano levantada. Si quieres abrirte micro y comentarlo, yo en paralelo voy a meterme en el chat de nuevo de preguntas y respuestas que me dicen por aquí. El plazo que tiene para pasar entre la baja o venta y la compra de vehículos eléctricos es 6 meses siempre, o depende de lo que ocurra antes. No, nos da igual haber hecho la baja antes que la matriculación, para un lado o para el otro. 6 meses. 6 meses. Vale, perfecto. ¿Se puede cambiar de híbrido o microhíbrido a eléctrico o debe de ser de combustión pura? También, sí, muy buena pregunta. Es que nosotros no los estamos haciendo sobre combustión, pero sí, pero también entra, o sea, hay plataformas que ya lo están empezando a meter, ¿vale? O sea, se podría hacer. Vale, pues vamos a darle paso a Kaima. Si quieres, ábrete micro y te dejamos libertad absoluta para plantear la duda que tengas. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la duda es la siguiente. Vamos a ver, nosotros recibimos al cliente, le decimos que posiblemente tenga, bueno, cuando veamos, cuando le preguntemos que tiene un vehículo para entregar y todos estos temas, le decimos que posiblemente pueda ser beneficiario de un CAE. Vale, ahora, ¿nosotros somos los que contactamos con vosotros? ¿O el cliente con vosotros? El cliente directamente a través del código QR. Este no es, el que estáis viendo en pantalla. Es por si queréis descargaros una guía que hemos preparado muy breve. Pero Esther,
Sí, pero esperar que... Anteriormente, para claro. poder iniciar que les gestionemos el CAE, debemos de haber firmado un acuerdo con la concesión. Acuerdo Bueno, con sí, los- pero... Ahí es donde iba, ahí es donde Ah, iba. vale. Claritos. Vale, Claro, pues perdona. No claro, es ahí es donde iba, escanear porque el QR y supongo que adquirir. exacto, ahí es donde iba, porque supongo que Vale. esa colaboración vuestra para facilitar eso tendrá un costo. Efectivamente. Correcto. Aquí, Vale. si os parece, voy a pasaros después a todos los que estéis asistiendo un email como resumen y también que si hay algún interesado que le encaje el que podamos echaros una mano para la tramitación y demás, pues ya cerramos una reunión, nos mandamos un email, lo que necesitéis os sea más rápido y ahí hablamos tranquilamente para que sea una relación pues totalmente abierta y de conexión. En este caso ya directamente hablaríais con Carla y con mi Pero compañera decirle al de- compañero que efectivamente esto tiene un coste, ese coste lo puede pagar la concesión, ¿vale? O también se da opción de que la pague el particular. ¿Cómo hemos hecho con el MOVES? Sí. Tenemos Ok. esas dos vías. Vale, Vale, muy bien. vale. Esa era la duda, gracias. Vale, pues mira, por aquí hablaban del microhíbrido, ya lo hemos hecho. Dice por aquí también Adrián, la ficha TRA 050 se entiende como un formulario a rellenar en el momento de la venta por la parte del cliente o lo hace la gestoría. De eso nos encargaríamos nosotros, porque entendáis. La plataforma. Claro, bueno, en el caso vamos a suponer que queréis que os hagamos la gestión, firmamos un convenio con vosotros y con la energética que vosotros tengáis firmado, entramos en vuestro nombre, nosotros no hacemos nada que no, o sea, es como parte vuestra, entramos en vuestro nombre y tramitamos. Toda la documentación nosotros la tratamos con el cliente y efectivamente esa ficha, que es el anexo, lo tienen que firmar los clientes. Nosotros ya se los damos relleno, porque ya conocemos cómo se rellena y demás, y sabemos que es un poco compleja, sobre todo porque en el caso de que hubieran pedido planes MOVES hay que indicarlo, hay que indicar la fecha del expediente, hay clientes que no saben muy bien dónde está, hay que poner el Real Decreto al que corresponde el plan MOVES, la gente no lo sabe, o el IDAE. Pues al final la damos rellena solo para que el cliente la firme. Y luego firman, por así decir, el anexo, esto que nos estás contando de la ficha, y el acuerdo de cesión de ahorro. Que ahí es donde el cliente tiene un contrato con una marca, ¿vale? En el que dice que a cambio de mi CAE tú me das X. Vale, Y ese convenio, lógicamente, ese acuerdo de cesión de ahorro varía según el acuerdo que haya llegado la marca con la energética. vale. Dependen. ¿Entendido esta parte? Hola. Sí, te oímos, te Hola, oímos. hola. No soy. ¿Nos oís? Disculpad, es que sí, ¿me escucháis? Sí, Sí. te oímos. Perfecto. Sí, es que voy conduciendo, por eso. Ah, vale. Nada, simplemente una pregunta. ¿El titular del vehículo a chatarrar es el mismo que el del vehículo nuevo o puede ser también un familiar directo? No, no, Eso- el mismo. Y además está prohibido entre matrimonio. Como en el MOVES. Vale, o sea, correcto. O sea, que tiene que ser el titular del coche a Eso es. chatarrar o el coche a transferir o a vender a la concesión, el mismo que el del VN. Efectivamente. Muy bien, gracias. ¿Vale? A ti. Nada. Nos pregunta también Lourdes si podemos darles acceso a la descarga de la ficha TRA 050. TR050. Sí, bueno, está en Google. O sea, pones La la puedes ficha y te la descargas. Sí, Vale. bueno, Sí, sin problema. Vale, dice, por ejemplo, también desde Vipsa que la marca les ha informado que solamente para el particular. ¿Desde cuándo ha cambiado? No, a ver, volvemos a lo mismo. El MITECO aparece que pueden ser particulares, empresas autónomos, pero luego está que la marca haya firmado solo unas condiciones, que también puede ser. También esto lo hemos encontrado con alguna marca que solo han puesto para los nuevos y no lo que hemos hablado de que se puede generar CAE desde el 2023. O sea, claro, luego según lo que se firme cada uno, pero los particulares nos los podrían pasar fuera del convenio que ellos tengan con la marca y los podríamos tramitar a otras condiciones por otro lado, porque particulares, autónomos y empresas generan CAE. Entendido. Vale, dice por aquí también Ana, dice, tengo un cliente que solicita el CAE y el VO que entrega es gasolina. Híbrido, eso es, gasolina híbrida. Sí, genera El que CAE. es eléctrico puro. El que entrega, Ah, vale. claro, sin problema. Entonces sí se Sí puede. genera CAE. Bueno, se podría generar. Eso es arriba. Arriba que tenemos nuevas publicaciones.
Vale, y nos hace Millán una pregunta. Dice, ¿los equipos recibirían una formación e información cuando trabajan con nosotros? Sí, a todo el equipo de ventas y bueno, administración, si la concesión lo desea, se le haría, una vez que contrate nuestros servicios, se le haría una formación que son online y de 30 minutos con unas nociones básicas sobre el CAE. ¿Para qué? Pues para que si el cliente te hace ahí una serie de preguntas, poder responder de manera tranquila y pues eso, tener algunas nociones básicas sobre lo que está ofertando. Ay, pero es que al final nosotros la información va a ser total Nuestra. cliente y la formación luego además de los equipos siempre vamos a tener, en este caso a Carla como responsable del departamento Un contacto directo, efectivamente. Que estéis planteando, Sí, trabajando con nosotros, por decirlo así, llamáis por teléfono y las tendríais. y Carla las va resolviendo. Pero bueno, se les da una especie de nociones para que cuando puedan aportar, sí, puedan aportar el QR, pues se les pregunta cualquier cosa al cliente que puedan responder tranquilamente. Comentarle, Elías, que te estamos leyendo y te ha dejado mi compañera el correo, pero para que agende una reunión contigo directamente Vale, y lo veáis. sin problema. Vale. Vale, otra pregunta que nos lanza por aquí Adrián. ¿Es necesario vender el vehículo al concesionario o gestionar la chatarra? No, 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 no. Vale. Tú puedes vendérselo a tu primo el del pueblo. No, no hay ninguna exigencia con que sea con el concesionario, tampoco que se tenga que achatarrar. Simplemente, sin problema. Sí. Hay que demostrar efectivamente que ese vehículo ya no está a tu nombre. Ya está. Vale. Tengo por aquí otra. ¿Puede generarse para un cliente particular? Vale, sí, esta ya la hemos resuelto. Sí. Los CAE que ya se han tramitado por la marca y no se han cobrado y están enviados a subsanar y no se resuelve, ¿podríamos enviarlos y que los tramitéis vosotros? ¿Cómo que absusa? Vale. Los CAE que ya están tramitados por la marca y no se han cobrado y están enviados a subsanar. Vale, es que esa subsanación no se está resolviendo. claro, no entiendo, o sea, ¿Se podría cancelar el expediente? No, se referirá a que le dé seguimiento por nuestra parte. Claro, que le hagamos seguimiento nosotros en su nombre. Esta situación no la hemos encontrado nosotros nunca porque es que no inicio un expediente si no tengo claro que genera CAE. Es decir, que No he subsanado ninguno nunca. para que no tengan los Por eso que al final, expediente que abro, expediente que se cierra en unos 15-20 días como mucho. Vale, porque pasa un filtro, volvemos a lo mismo. Sí que de primeras a lo mejor dicen, no, que me has dicho que no. Claro, es que no se inicia un expediente si no cumple requisitos. Vale, una pregunta sobre lo que acabas de decir. ¿Tardan 15 días en aceptarlo? Sí, 15-20 días. Vale, aquí ya se demora más, porque volvemos a hablar que son varios eslabones por los que pasa el dinero. De que venimos del plan Bueno, y que entonces, a veces una locura, pero si te dan en 2 días, sí, entre 2 y 4 meses. Vale, es decir, 15 días en aceptarla, 2 a 4 meses en pagarla. Para que también tengáis claros los plazos cuando hagáis los pagos desde la concesión, que imaginad que vosotros adelantáis ese descuento, vais a tardar unos 4 meses en recuperarlo. Ese importe. ¿Vale? Vale, tenemos por aquí también más manos. Y no lo hemos comentado, aprovecho. Vale, el vehículo debe ser del mismo tipo para generar CAE. M1 por M1, N1 por N1. Esto es importante. Por ejemplo, sí que en el filtro he tirado muchos en el primer filtro por eso, porque el vehículo no coincide. He comentado, aprovecho y lo dejo ahí. Vale, quiero hacer un pequeño, antes de dar pie a Antonio, que tiene también la mano levantada por alguna duda que haya podido surgir más. Nos quedan 2 minutos. Todas las dudas, de verdad, las queremos resolver. El chat va a seguir activo y luego, si queréis, podemos resolver las dudas en privado, agendar una reunión con nosotros. Libertad total, que para eso estamos. Ahora sí, Antonio, ábrete micro y te escuchamos. Sí, mira, 2 preguntitas. Entiendo de que los concesionarios que ya estuvimos haciendo las gestiones con vosotros el año pasado, no tenemos que hacer nada nuevo para este año. Ya tenéis todos nuestros datos y todo. ¿O tenemos que rellenar de nuevo la solicitud para...? En este caso tendríamos que firmar un contrato de CAES, porque es una gestión, como decíamos antes, totalmente independiente. Vale, el plan Auto Plus no habría que firmarlo. También tenemos que firmarlo porque tendrán nuevas condiciones, pero ese todavía no está abierto. De momento, como ya tenemos firmados contratos de acceso a datos y de protección de datos y demás, sí que podemos ir recopilando documentación e información, pero no tramitarlo. En ese momento que se abra la plataforma será cuando podamos hacerlo. Vale, pues si no te importa, a nosotros nos lo puede mandar a Automoción Terry. Sí, cuento contigo, Vale, Antonio. para seguir con vosotros. Y mira, para dejarlo claro, para el CAES tiene que achatarrar
o demostrar al cliente que evidentemente el coche que tenía su nombre ya no le tiene. Entiendo Eso es. de que la picaresca esta de pongo el contrato de compraventa a nombre de mi primo, no. ¿O sí? Te van a pedir, lo que van a pedir, porque entendáis, es la ficha técnica del vehículo que dejas, el permiso ¿Vale? de circulación del vehículo que dejas y el contrato de compraventa. Y además una declaración firmada en la que aseguras que esa persona a la que se lo has pasado no convive con usted en el domicilio. Ah, fenomenal. Vale, 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 Mira, fenomenal. se nos va a Entonces ir ya un, está, me- pues un solucionado. minutito, perdona, Gracias. Antonio. No, a Nada. ti. Se nos va a ir un pelín el tiempo, pero hay una pregunta en el chat que sí que creo que es importante Vale. que resolvamos. Dice, Sí. ¿es imprescindible que la marca haya firmado el acuerdo con la energética? Es muy aconsejable. ¿Y qué ¿Vale? pasaría si Claro, ¿por qué decimos que es muy aconsejable? Porque es más fácil trabajar en las plataformas de las energéticas, que son las oficiales. En el caso de que no ocurra esto, como hemos dicho antes, cuando hemos hablado de los actores que están en el ecosistema del CAE, hay sujetos intermediarios, que son los sujetos delegados. Entonces, podemos también tramitar los CAE si la marca no ha firmado con una energética, porque lo haríamos a través de un intermediario. que nosotros tenemos de acuerdo Que con nosotros ello? tenemos acuerdos con ellos. Todo sería igual, lo único que el importe que se recupera es O menor. sea, ese importe ahora mismo está rondando los 700 euros con Sí. el intermediario y Y con la con- marca, bueno, hay algunas marcas que, por ejemplo, voy a dar un nombre, Sí. Volvo, si no me equivoco, está dando 800, Cua- 850. Efectivamente. Entonces, o sea, va a haber Bueno, sí. tampoco es un importe. No cambia gran cosa. Pero sí se puede hacer. Vale, pues dicho eso, nos hemos pasado un minutito. Sí que voy a hacer un pequeño cierre que creo que es importante que lo escuchéis. Y sobre todo es por daros las gracias, porque el CAE nosotros no lo estamos viendo como una ayuda más, sino como una oportunidad, que realmente no queremos que os quite tiempo, que sabemos cómo es vuestro día a día, que es una auténtica locura, que nos lo encontramos, que lo vivimos con vosotros y que por supuesto estamos aquí, tanto, bueno, las tres, Para pero ayudarles. un montón de personas por detrás para poder ayudarlo a activarlo, a probar nuevas operaciones, a resolver cualquier duda que surja de manera individual, como comentábamos. Así que nada, os animamos mucho a que contactéis con nosotros para resolver cualquier duda que decíamos y insisto en ello, que muchas gracias por acompañarnos en este webinar, a mis compañeras Carla y a Sara también por hacer lo posible y tener tan claro en qué consiste el CAE y cómo funciona. Y nada, que lo aprovechéis como una herramienta de ventas, como una palanca para cerrar muchísimas más operaciones y ser un concesionario en vuestra zona, que esto seguro que os va a ayudar. Así que nada, que vender móvil no solamente, o sea, vender CAE no solamente es tramitarlo, que también es saber tramitarlo y que para eso estamos aquí, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, os iremos resolviendo las dudas que hemos visto por el chat y muchísimas gracias por vuestro tiempo una vez más. Así que os mandamos un saludo. Salud. Gracias.